partir de hoy va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos. Yo no me pienso vestir de común. Justo esta gente del norte. Aquí hay que resistir. Aquí trabajas o te mueres. Tú sabes, yo soy un plantado. ¡Asesino! ¡Fuera! Esa es la mierda de ustedes. Es como un árbol que tiene las raíces muy fuertes y nadie lo puede mover de su posición. Así somos nosotros. Plantados. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes a toda la audiencia de Federalismo y Libertad. Un episodio más de La Balsa Virtual, hoy de lujo, un documento audiovisual, histórico, artístico que va a cambiar el juego. Va a cambiar el juego de las representaciones de la revolución cubana, entendida como utopía, con un filme llamado Plantados, una palabra que resuena en la memoria de los cubanos de todas las generaciones, se refiere al presidio político, y contamos hoy con el director de la película en nuestro espacio. Pero bueno, me gustaría presentar, dejando el plato fuerte para final, primero que todo, a mí, Orlando Luis Pardo Lazo. Lo estoy haciendo un poco al revés, solamente un comunicador, bloguero, escritor cubano, y tenemos también al comentarista, influencer, activista social en redes, Oscar All Hardcore, y contamos además, bueno, con el privilegio de tener, antes de presentar a Lilo Vilaplana, al director del Centro Latinoamericano Federalismo y Libertad, al que invitaríamos, si pudiera decirnos unas palabras, Frank Zimmerman. Bienvenido a nuestro espacio, La Balsa Virtual. Hola Orlando Luis, saludos a todos, saludos a toda la audiencia que nos están escuchando. Y bueno, una vez más decimos un programa de lujo, verdaderamente me honra hoy que podamos haber llegado a presentar esto. El caso de los plantados, los presos plantados en Cuba, aquellos valientes que no aceptaron los planes de reeducación y que fueron humillados, vilipendiados, puestos, no pudieron ver a sus familiares a veces por décadas. Este es un caso que no se debe olvidar y que el mundo debe saber. Y hoy contamos con el honor de tener a Lilo Vilaplana, el director de la película que ahora se estrena en el Festival de Cine de Miami. Para nosotros es un privilegio, así que nada, gracias por el programa de hoy y los dejo con el equipo estelar que nos acompaña. Muchísimas gracias, Frank. Oscar All Hardcore, tengo el privilegio de conocerte ahora por primera vez. He visto tu canal de YouTube, pero nunca habíamos coincidido. Por favor, si quisieras presentarte a ti mismo, tienes el canal tuyo, All Hardcore. Old Hardcore tiene casi 93,000 suscriptores y en total más de 5,5 millones de visualizaciones. Un canal de gran impacto que influencia muchísimo la opinión pública de lo que yo llamo la ciudadanía virtual para la libertad en Cuba. Oscar, bienvenido a La Balsa Virtual. Por favor, una presentación. Un saludo. Gracias por la presentación. Bueno, los 5 millones de visualizaciones debe ser en total. Por mes más o menos recibo entre 500,000 y 1 millón más o menos. Al menos ahora, ¿no? Por ahora, pero bueno, poco a poco con trabajo va a seguir creciendo. Muchísimas gracias por la invitación y nada, un placer estar acá. Gracias, Oscar. Y bueno, y ahora, por favor, Lilo Vilaplana, director, esa palabra lo dice todo. Pueden leer en Federalismo y Libertad en su sitio web lilovilaplanadirector.com o seguirlo en su Twitter, Lilo Vilaplana en Twitter o en su Facebook, pero la palabra esa lo dice todo. Director, creador audiovisual de diferentes géneros. Desde joven se formó en Cuba, salió también y ha trabajado en varios países latinoamericanos y ahora ha realizado un producto yo llamaría que se inserta directamente en los debates de la memoria histórica, pero que a la misma vez tiene la maravilla de no dejar de ser bello, reflejando el horror, no dejar de ser humano sin
caer en complicidades ni tampoco en panfletos. Lilo Vilaplana, director de la película Plantados, bienvenido a la Balsa Virtual. Hola, ¿cómo estás, Orlando? Y los demás. Tuve que poner Lilo Vilaplana director porque un día alguien me robó el nombre Lilo Vilaplana y lo tiene y me dijo que para recuperarlo tenía que pagarle. Lo inscribió como, de verdad. Y entonces mi página web quedó como Lilo Vilaplana director. Pues no sé qué otra cosa ponerle. Pero no es por ego ni por nada de este tipo de cosas. No, absolutamente. Además, ¿qué más merecido? O sea, yo que he trabajado como foto fija con la televisión, sé lo importante que es la labor de maestro de sinfonías, ¿no? Lilo, tenemos disponible hemos visto el teaser de Plantados y tenemos disponible también el trailer. Yo creo que para comenzar esta conversación en el justo registro emotivo, bueno, que cada vez que lo veo vuelvo a caer en el mismo registro emotivo. Mañana es la premier, pero antes de entrar en todo el tema, hoy es la premier. Hoy es la premier y a partir de hoy se comienza a visualizar, ya hablarás de eso, en diferentes circuitos digitales y físicos. Y por favor, yo creo que si la producción nos ayuda a poner el tráiler en este momento, vamos a disfrutarlo junto con la audiencia de Federalismo y Libertad. Vi a Mauricio. Mauricio, tío Ramón. El que torturó a sus padres y a mí en la prisión. ¡Requista! La felicidad en el infierno dura poco. Un día leí, no te sientas vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Aún lleno de miedo, arremete bravo contra el enemigo. ¿Y eso qué significa, José? Que no voy a correr. Le gusto a esta gente de morirte. Aquí hay que resistir. Yo trabajo o te muere. Yo para ustedes no muevo ni un dedo. Soy un plantado. A partir de hoy va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos. Yo no me pienso vestir de común. A mí por lo menos hay que matarlo. A mí también hay que Y a mí también. Con mucho gusto los voy a complacer. ¿Están locos? ¿Se está lleno de mierda? ¿Qué tú querías, chocolate? ¡Ven para acá, coño! No negociamos nuestra libertad porque no negociamos nuestros principios. Yo soy su papá. Si tú fueras nuestro papá, nunca nos hubieras abandonado. A su hijo lo fusilamos ayer. ¿Qué clase de madre te habrá parido a ti, chico? Todo me la van a pagar. Tío, ¿estás seguro que es el mismo? Ese rostro a mí no se me despinta. Lo tengo clavado aquí. Eres un asesino. Ramón, tú tampoco vas a salir vivo de esta. Te voy a hacer un regalo para que se despidan de verdad. ¡Fuera! ¡Mauricio! ¡Asesino! Hay que tomar la justicia por nuestras manos. Hay que matarlo. Tranquilito, y no te va a pasar absolutamente nada. Ustedes no tienen derecho a retenerme. Es el pasado que te está pasando factura. Yo nunca hice nada. ¿Cómo era que tú diriges el pelotón de fusilamiento? Seguimos exigiendo nunca venganza. ¡Preparen! ¡Apunten! Pero sí justicia. ¡Viva Cuba libre! ¡Fuego! Prohibido olvidar. Mito de la revolución, me viene a la mente una cita que me voy a permitir leer para darte la palabra a ti y a Oscar, de Anthony Bryant. Anthony Bryant era un pantera negra norteamericano que se robó a punta de pistola un avión, porque eso es lo que se llamaba la violencia revolucionaria, y se robó un avión en Estados Unidos lleno de pasajeros para llegar a Cuba y pedir ayuda a los revolucionarios cubanos, a la revolución mundial contra el capitalismo. Bueno, la historia de Anthony Bryant: terminó preso
sufrió 12 años en Cuba, fue acusado de todo, hasta de agente de la CIA, muy típico del castrismo, pero cuando él se coincidió en una de las múltiples prisiones con los plantados, las palabras que dejó escritas en su libro Hijack de 1984, Anthony Bryan Song, eran increíbles. Estos hombres que habían sufrido abusos increíbles, que habían sido sometidos a hambruna, que habían sido golpeados, privados del derecho a recibir la visita de sus familias durante años y años. Estos hombres, a quienes la revolución quería destruir, eran tan claramente diferentes a los presos comunes que él había conocido hasta ese instante, que parecían venir de otro planeta. Lucían limpio y la expresión de sus rostros era de satisfacción personal, de triunfo, no de derrota. Y cuando sonreían, se iluminaban. Lilo, un comentario sobre estos hombres que tú has tenido la responsabilidad histórica y artística de representar. Así son, los he conocido, son mis amigos, nos hablamos telefónicamente, nos vemos y nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida. Tienen un alma buena, un alma que ellos quieren justicia, no venganza, y lo dicen, queremos justicia, no venganza. Hoy, leyendo la prensa, ayer hicimos una rueda de prensa y me encantó que hoy en casi todos los periódicos acá, o sea que la prensa tiende a ser muy roja izquierda, se van a la izquierda con una tranquilidad increíble y le pasan por arriba a los crímenes, a los abusos que comete la izquierda, no les importa. ¿La prensa norteamericana está hablando? De toda la prensa. Estoy completamente de acuerdo. La complicidad con la izquierda que... Completamente de acuerdo con usted. Qué bueno hoy, que lo diga. Por ejemplo, hoy bien uno decía, Plantados va a marcar un antes y un después en cómo la gente ve a la tiranía. Otro decía, Plantados, la película de cuenta lo que el régimen cubano siempre les ha ocultado a sus ciudadanos. Otro decía, Plantados, los presos políticos en calzoncillo que desafiaron el castrismo. Y así todo. Y ayer vi que llegó Univisión, que llegó Telemundo, que se sumaron a hacer la prensa de la película y dije, algo estamos haciendo bien. Pero sin embargo, el Festival de Cine de Miami, sabe que casi todos los festivales tienden también a ser muy de izquierda. De hecho, yo tuve 2 cortometrajes, usted lo conoce, Orlando Luis, La muerte del gato y La casa vacía. Pasaron por Cannes, de hecho La muerte del gato gana premio en España, mejor corto de América Latina, y cuando yo lo traigo aquí al Festival de Cine de Miami, no fueron aprobados a participar. ¿Por qué? Porque es una denuncia de castrismo. Yo ahora estoy en el festival compitiendo, pero yo no voy a hacer silencio por estar en el festival compitiendo. De hecho, en la página de Facebook del festival han hecho una sola mención a Plantados, cuando en la página del festival, un festival que tiene 3.000 suscriptores en la página de ellos, la película que más tiene 600 views el tráiler y nosotros estamos por encima de 41.000. En las demás películas tienen una sala y nosotros tenemos 7 salas soldados. Y el streaming lo sacaron para mañana y está soldado. Y ellos no lo han hecho. Incluso hacen un comentario y dice, la mala noticia es que se vendió todo. Lo bueno es que pueden ver otras películas. O sea, se acabó el pan, como acá sabe. Entonces, o nos dejaron para el final, siendo una película hecha con el talento de Miami, discúlpame, con el talento de Miami, con actores, equipo técnico de producción, se hicieron escenografías, se hizo en Miami y en Puerto Rico, una película así, es para caber, era doble alfombra roja, porque aquí en Miami no es que se haga cine todos los días. Sí. No, Lilo, brevemente, para antes de pedirle a Oscar que establezca un diálogo contigo, alguna pregunta, que tenga un comentario, ya que estamos hablando de esto, porque yo creo que este no es el momento de ellos ahora, de esa prensa izquierdiza, de esos festivales que ya sabemos bien la naturaleza. Yo creo que esta la van a perder de largo, el que se atreva a entrar en los discursos con que se han atacado otras obras de arte del exilio cubano, va a quedar en ridículo, van a tener que hacerlo a sueldo de organizaciones políticas y de organizaciones políticas internacionales, pero este no es el momento de ello. Yo creo que este es el momento de Lilo Vilaplana, de la memoria histórica, de poder revelarle al mundo el precio que hemos pagado nosotros por la utopía, porque me gusta usar ese término.
no me gusta ahora en este momento usar dictadura, totalitarismo, que es lo que es, pero es bueno decirles a ellos, es la utopía la que trae un precio humano inaceptable, es la revolución y es la justicia social implementada a través de la violencia política la que trae un precio humano inaceptable. Entonces quería preguntarte, dime de las premier hoy y mañana, que yo sé que se han vendido, pero ¿cómo vamos a poder seguir viendo nosotros, cubanos y no cubanos, cómo podemos seguirle la pista? Me lo han preguntado varias gente a Plantados en digital, en cine y si es posible en algún momento en series de cable o si hay que comprarla, porque personas me están diciendo, yo quiero el DVD. Digo, bueno, el director va a hablar mañana, por favor. Mira, hoy se estrena a las 6:30 de la tarde en 7 salas en Silver Spot Cinema en Downtown Miami. Mañana hay a las 12 del día un streaming que salió con unos cupos limitados, creo que eran 700 para todo el mundo, se vendieron el mismo día todos. Luego, el 18 se abrió aquí en la Coral Way con 107 en Miami, donde se produce el espectáculo Miami Under the Star. Ahí se abrió al aire libre, una gran pantalla, para 500 personas por mesas separadas, por grupos, y ya está vendida totalmente. Entonces se hizo otro segundo convocatoria para el 21. Quedan unas poquitas mesas. Está a la venta en la página del film, www.plantadofilm.com. Ahí están a la venta esas boletas. El 26 inicia en 5 cines de Miami: el Tower, en Hialeah, en Sunset Place, en Dolphin Mall y en otro más que ahora no me acuerdo. También está en Tampa, en Veteran 24, el 26. Está también en New Jersey, en Elizabeth, en New Jersey, y en Puerto Rico. En República Dominicana inicia el 8 de abril. Y también vamos a participar del Festival de Cine de Barcelona, ahora en abril. Y a medida que vayan abriendo salas de cine en otros países, ya hablamos con Colombia, con México, vamos a empezar a extendernos a otros países y a otros territorios dentro de Estados Unidos. Incluso también tenemos contacto con Europa, con un distribuidor en España, y vamos a empezar también a llevarla allá. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos resumirlo para dejarle un comentario a nuestra audiencia aquí en Federalismo y Libertad, porque incluso comentaristas nos están preguntando. Y Oscar, bienvenido una vez más. Gracias por tu participación. Lilo Vilaplana, Plantados, es todo tuyo. Yo, la verdad, muy pocas veces tengo la oportunidad, ¿no? Oportunidades como esta, gracias a Frank. Y gracias a todos. No voy a poner nombre porque hay que darle las gracias a todos. Lilo dijo cosas bastante interesantes. Yo creo que primeramente le iba a preguntar, para que la gente sepa y sin spoiler, ¿no? Porque esto también yo pienso subirlo a mi canal, de qué va la película y quiénes son los plantados, para que la gente entienda por qué iban este tipo de presos junto con los presos comunes, digamos. Creo que esa parte es interesante sin llegar a ser spoiler, ¿no? Creo que sería importante porque el problema mío es que mi canal me sigue mucha gente de España, me sigue mucha gente de Latinoamérica. Mi canal habla de Cuba, pero no es tanto para la gente de Miami, digamos. Hablo mucho más para internacionalmente, digamos. Entonces sería muy importante. Hay detalles que quizá, bueno, Lilo lo debe saber porque es cineasta, pero a veces tú le explicas a la gente algunos detalles y no los entienden. Entonces, claro, es porque viven en otra realidad. Tú le tratas de explicar algunas cosas de Cuba y viven en otra realidad y no la entienden. Entonces, la primera pregunta sería esa, ¿no? Sobre la película, ¿quiénes son los plantados? Mira, lo primero, no hay quien luche contra los derechos humanos. Los derechos humanos existen y están ahí. Esta es una película que habla de derechos humanos. Los plantados, muchos venían de las filas del castrismo. Cuando triunfa la revolución, cuando llega la dictadura castrista al poder, que se instala en el poder, muchos de ellos no les gustó el cambio hacia el comunismo que hace Castro, y empieza a conspirar contra Castro. Algunos renuncian por renunciar, como el caso de Hugo Matos, lo meten 20 años preso. Otros lo fusilan, como el caso de William Morgan, José Carrera, Sorí Marín y otros más que eran comandantes. Miles. Fusilaron. A otros los encarcelaron. Cuando los encarcelan, para humillarlo, le quieren colocar la ropa que contra los que ellos pelearon, que era el ejército de Batista, que había roto el hilo constitucional
y ellos querían restaurarlo en ese momento. Le ponen ese uniforme para humillarlo y ellos los usan y con el tiempo se convirtió en un símbolo dentro del presidio. Cuando se dan cuenta de esto, dice, aquí no hay presos políticos, aquí todos son comunes. Quieren igualarlo a violadores, ladrones, rateros, o sea, todos son presos comunes. Tienen que ponerse uniforme. Ellos dicen, no nos ponemos uniforme azul. No vamos a hacer, nosotros somos presos políticos y tienen que tratarnos como tal. Que de hecho, ser preso político, de hecho, es una violación, porque las personas tienen derecho a decir lo que piensan. ¿Puedo hacer un paréntesis? Hace poco yo estaba escuchando a un muchacho que estudió Derecho en Cuba y él explicó que en Cuba no se da la Declaración de Derechos Humanos para el derecho penal cubano. O sea, en la carrera no se estudia la Declaración de los Derechos Humanos. Hay un video por ahí que circula de unos señores adoctrinados, enloquecidos con el castrismo que dicen, abajo los derechos humanos, me cago en la madre de los derechos humanos. Están locos, son sus derechos. Y eso aparece en internet. Debe dar vergüenza que un pueblo no sepa lo que son los derechos humanos. Entonces, ellos estaban ahí y querían que hicieran trabajo forzado. Y dijeron, no vamos a hacer trabajo forzado. Y ese término cubano es plantar al trabajo. Hay tres primeros plantados tres primeros hombres que plantan, que son Rivero Caro, Alfredo Izaguirre y Nerín Sánchez. Y después empiezan 21 más, fueron 24, y luego muchos más plantaron, que quedaron en calzoncillo y no se vistieron. Y por años, los metían en celdas tapiadas, le ponían una plancha de hierro en la puerta, los metían en las gavetas, en la zanja de excremento, los metían desde las 8 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde a limpiar hierbitas, ahí le decían, para doblegarlos, y no lo lograron. Los iban a fusilar, a veces si era menor de edad, como pasó con Tomás Fernández Travieso, lo metieron en una celda con 7 que iban a fusilar el otro día, y lo fueron sacando, lo hicieron pasar la noche con ellos, fueron sacando uno a uno para fusilarlo, y ellos le iban dando a él detalles para la familia y cartas, que ahí está la de Virgilio Campanería, que es una carta conmovedora, la valentía de estas personas. Está la de Virgilio Campanería y Tapia Ruano, es la otra carta, que son cartas con una entereza y un amor a la patria inigualable. Entonces, muchos de estos plantados han muerto, y tuvimos la suerte que durante años, cuando salen ellos, se encuentran con José Pujal Mederos, es un preso plantado tío de un empresario importante cubano que se llama Leopoldo Fernández Pujal, y dice, hay que hacer una película sobre los plantados. Y empiezan a buscar cómo hacerlo y demás, y nunca encontraron a la persona. Durante 25 años estuvieron viendo guiones, pagando guiones en Hollywood, a un escritor francés, y nunca. Los plantados decían, esta no es mi historia, esta no es mi historia. No querían meterse con el castrismo, con la impunidad que había detrás de las paredes. Ahí es donde usted dijo algo muy interesante, que es la mayoría de los artistas y el periodismo gira hacia la izquierda. Y disculpe que me saca el tema de la película, que yo sé que es el tema más importante, pero lo que pasa es que mientras eso siga siendo así, películas como esta van a tener muy poca repercusión. O sea, mientras no hagamos ver esa realidad, que es una realidad, porque, por ejemplo, la película de los 5 espías cubanos está hasta en Netflix, y no voy a decir el nombre ni nada, pero me sorprende muchísimo el trato que se le dio, y estoy seguro que el trato con usted va a ser completamente diferente. No sé si usted lo ve de la misma manera. No, por supuesto, sí, ya lo hemos padecido. Ya se ha padecido esto. Y entonces, yo hago un programa que se llama Leyendas del Exilio, donde entrevisto a personas del exilio y con un presupuesto, mínimo presupuesto, y se reconstruye un poco los hechos para que la gente entienda por qué el exilio y entiendan sucesos de la historia de Cuba que se han manipulado mucho hasta el cansancio. Y conozco a Ángel de Fana, Ernesto Díaz Rodríguez y a Perdomo, y ellos me llevan, le hablan a Leopoldo de revivir Plantados, y entonces Plantados vino a mí. Yo no busqué la película, pero han quedado contentos, y creo que la obra ya está ahí, y le toca al público juzgarla y el boca a boca para que se vaya de mano en mano. Dime, Orlando, qué pena, discúlpame.
No, para nada. Muchísimas gracias. No, que mencionaste a Virgilio Campanería y bueno, tú sabes cómo es internet ahora. Tengo la carta aquí y no vamos a leerla completa, pero es una carta firmada en abril de 61 en La Cabaña a mis compañeros estudiantes, al pueblo de Cuba en general. En estos momentos me encuentro esperando la sentencia del tribunal que me juzgó. Lo juzgaron a finales de marzo. En abril ya lo estaban fusilando. En ocasiones sabemos que prácticamente era en la misma noche. A veces incluso, bueno, los juicios siempre eran una mofa de los juicios. Y dice Virgilio Campanería: pobre Cuba, cuánto ha sufrido. Pero la Cuba nueva surge del odio para sembrar el amor, de la injusticia para sembrar la justicia. Justicia social, no demagogia engañadora de pueblo. Una Cuba madura porque ya conoce todos los engaños y a todos los farsantes. Una Cuba para los cubanos, con todos y para el bien de todos. O sea, estamos hablando en el año 61 y ya había, bueno, muchos cubanos que se daban cuenta de esta farsa narrativa. A veces se ha hablado de la revolución traicionada, es un tema complejo histórico, no vamos a meternos ahí, pero como la gravitación, el deseo de democracia que había en Cuba, el deseo de restitución del pacto democrático que comenzó desde 1902 con tantos problemas y tantas corrupciones y se restableció en 1940 con la Constitución, y hasta el mismo tirano en jefe, ¿no?, prometía que ese pacto social era para lo que se estaba sacrificando la vida de tantos cubanos, ¿no? Cubanos buenos, los mejores cubanos, por cierto, ¿no? Pues de repente todo eso se vuelve a negar, se vuelve a ahogar, ¿no?, en un baño de sangre, donde simplemente ya, más allá de castrismo o no castrismo, simplemente pensar diferente, opinar diferente, no ver las cosas como el poder las ve, no entender la narrativa de la utopía, no querer someterse a ese paraíso en la tierra que se inventaron, una ideología foránea, extraña e implantada en el país a la cañona. Significa sobre miles de cadáveres, ¿no? Pues simplemente siempre hubo cubanos que tenían clara la mirada y que pagaron lo más preciado que tenemos, ¿no?, que es la vida. Y todavía estamos en el año 2021 y yo creo que, bueno, aunque ha habido muchos documentales y libros y testimonios, no podemos cansarnos los cubanos, más allá que si la prensa va a girar hacia un lado, hacia el otro, los cubanos tendríamos que tener una prensa más efectiva nosotros mismos, tendríamos que tener documentos culturales y artísticos como este filme que acaba de ser. Yo creo que es una bendición para el año 2021, después de un año tan difícil, Nilo, como el 2020, por muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ves la distribución de la película? Bueno, una persona, discúlpame, déjame mencionar exactamente, Gladys Basail de Tampa, quería que tú precisaras si conoces exactamente la distribución en Tampa, porque ella vive allí, en el área de Tampa. Va a estar en el cine Veteran 24, se llama el lugar donde está el cine, Veteran 24. Excelente, te lo voy a agradecer porque me estaba pidiendo, por favor, que si podía... Día 26. Día 26 en Tampa. Lilo, ¿planes para en algún momento la película distribuirse tipo esta televisión que tanto consumen los norteamericanos, las generaciones jóvenes? Yo creo que siempre hay esperanza en las generaciones jóvenes, vengan del tipo de indoctrinamiento que vengan. ¿Hay algunos planes posibles en dependencia del destino que corra la película en sus primeros meses de distribución, de poderse negociar para una distribución, como se llama aquí, de costa a costa? Primero, los filmes, la estrategia que tenemos es festivales, cines y luego plataformas. Esperemos ver si hay alguna plataforma que se interese y quiera adquirir la película. Pero estamos abiertos a escuchar ofertas, no para que la compre para engavetarla, no para esconderla. Porque tengo varias ofertas, porque llevamos un año con la película terminada, pero con esto del virus, pues terrible. Pero hay unas ofertas de comprarla, pero no sé, antes del festival, y también puede ser un dinero enviado desde el castrismo para comprar la obra, la tengo y luego veré cuándo, y no la estrenan. Eso igual pueden hacerlo. Sí, antes de invitar a Oscar, por favor, de nuevo, es muy clave lo que estás diciendo. Yo sé que muchos lectores van a decir el paranoico Lilo, el paranoico Orlando, el paranoico Oscar. Pero a los paranoicos también los persiguen.
Claro, Guillermo Cabrera Infante decía, no, pero es que tú no puedes vivir en una realidad paranoica donde todo el mundo te vigila, donde tú no puedes confiar en tu colega. Ese es uno de los daños, del castrismo, y es una de las cosas precisamente que el movimiento de los plantados, por lo menos en la visión de este libro que yo leí de Anthony Bryan, el Pantera Negra, decía, en un clima de desconfianza, en un clima de chivatería, en un clima donde incluso otros presos norteamericanos como él se sometían y se convertían en cómplices del castrismo, él llega, Lilo, y se encuentra a estas personas, bueno, no voy a decir nombre para no excluir a nadie, se encuentra un grupo de ellos en los años 70 y dice, pero ¿qué Cuba es esta? Él estaba convencido de que Cuba era un país de delatores, y se encuentra hombres que él dice no pueden venir de la misma realidad, y no estoy ahora tratando de hacer algo idealista, ¿no? Sino que venían con unos principios y unos valores que no querían dejar que su alma fuera destruida. Podrías destruir mi cuerpo, pero el alma no me la puedes ocupar, no me la puedes tomar, que es una de las tragedias del totalitarismo. Ellos tratan de reeducarte, ellos tratan de reeducar tu cerebro, o sea, reprogramarte. No sé si en la película Lilo, porque no la he visto completa, yo la voy a ver en la presentación de mañana, el tema de la reeducación, en algún momento tú lo reflejas de alguna manera, tipo, no sé, alguien que se somete al régimen de reeducación. ¿Tienes alguna anécdota o que te hayan contado sobre qué significaba reeducar a una persona? Reeducar era el plan, entrar al plan Camilo Cienfuegos, plan de reeducación, en el cual te llevaban menos recio, te daban mejor comida, oías charlas, te iban reprogramando para la vida. Pero muchos presos que tenían el uniforme, que no eran plantados, los plantados, incluso conozco presos plantados que tienen padrinos de sus hijos que estaban en el plan. Existió un plantado famoso que estaba ahí y no aguantó más. Y dijo, señores, voy para matar a los hombres, ustedes son titanes. Y fue para plan porque era muy duro, había que tener un buen par de ellos para soportar aquello. Hay historias, la de Mario Chanes de Armas es conmovedora. Mario Chanes de Armas, como bien tú sabes, estuvo en el Moncada con Fidel, estuvo en la prisión de Isla de Pino con Fidel, fue a México, vino en el Granma, estuvo en la sierra, entró a Cuba, se da cuenta de la traición y empieza a conspirar contra Fidel. Fidel, ese hombre de todo su lado, le mete 30 años de prisión. Cuando él sale del presidio, estaba el museo ahí, borraron su foto de los asaltantes de Moncada, entraron en su cama, él lo borraron de la historia de Cuba, lo recortaron, pero cuando estaba preso él, su hijo Mayito tiene una apendicitis y lo van a operar. Y lo operan y muere Mayito. Y le dicen a Mario, para que vaya a la funeraria a despedir de tu hijo. Y él dice, claro, te vistes de azul. Dice, no voy a la funeraria. Si esa es la condición, no voy a la funeraria, no me despido. Mire, ya con esa anécdota que estremece, ya conocemos quiénes eran estos hombres. Esto no está en la película, por eso lo cuento. Sí, conozco la historia, Lilo. Gracias por decírsela a la audiencia. Oscar, ¿algún comentario sobre este borrado de la historia o en general, como miembro de unas generaciones que vinimos después, algo que quieras aportarle a Lilo? La verdad es que hay muchas cosas que no sabía, pero bueno, esto sí que es la famosa historia del hombre nuevo, del Che, que era, bueno, vamos a ser hombres nuevos, que toda esa reconstrucción que se cree que se puede lograr, ¿no? Si de alguna manera a través de la cohección se puede doblegar al espíritu humano, pues es a través de eso, ¿no? que se crea el comunismo ese que hay en Cuba, que me da risa porque mucha gente me dice ahora que eso no es comunismo de verdad. Ahora, dentro de poco voy a tener un debate con respecto a eso de personas que te dicen que eso no es comunismo de verdad. Cuando, bueno, se parte del hombre nuevo. Tienes que crear un hombre nuevo donde todo el mundo vaya a una misma. Hace poco yo estoy ahora estudiando Archipiélago Gulag, que me parece muy interesante. Y el motivo por el que ellos ponen a los presos comunes con los presos políticos, incluso a veces ponen a los presos políticos en lugares peores que los mismos presos comunes. Estamos hablando de asesinos, violadores y todas esas cosas, porque en el comunismo se atribuye a que esos criminales son criminales producto de una sociedad capitalista, producto de una sociedad que los llevó a ser criminales, ¿no? Entonces ellos creen que también son reeducables
Y por eso es que se meten juntos, incluso a los presos políticos se les hacían peores cosas. Estoy hablando de Archipiélago Gulag, pero yo supongo que lo que sucedió en Cuba, que no lo había leído así, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es el mismo patrón, por lo que estoy viendo. Sí. Sí, Oscar, en ese sentido... Discúlpame, por favor, no es lo que sucedió en Cuba, es lo que sucede en Cuba. Sí. Entonces, pasado, en el 2000 tuvo Antunes, un preso plantado que estuvo en mi película como fue uno de los productores y asesores cercanos a nosotros. Mi asesor era Ángel Tefani y Néstor Díaz Rodríguez, pero Antunes estaba ahí al lado diciendo, sigue pasando en Cuba. A Luis Robles es un muchacho que salió con un cartel pidiendo libertad y democracia para Cuba. Yo lo puse en el video de él. Subió hoy un video. Está ahí y lo desnudaron y lo pasearon desnudo. Ahora, hace 2 días, frente a las cárceles de los comunes para humillarlo. Y a ese muchacho lo golpearon el otro día. No es que pasó, es que está pasando en Cuba ahora. Sí, eso es el debate que tenemos que actualizar, más allá de la heroicidad épica, porque no tiene otra épica de estos hombres, es que la impunidad, la falta de transparencia, la impunidad en el sentido de que el régimen, las instituciones, desde el ministro hasta el represor, no tienen que responder a nadie. Se ha vaciado de contenido el tejido social en Cuba. Pudiera ser un paraíso mañana y sigue siendo el horror, porque es que se ha vaciado la institucionalidad, se ha vaciado el tejido social. En ese sentido, el socialismo es una sociedad donde no se puede socializar. Yo a veces le pregunto a mis estudiantes, cuando vayan a Cuba, pregunten por las instituciones de dónde están los estudiantes, las minorías, cómo se organizan, cuáles son los medios independientes para publicar. Y como te das cuenta que en medio de ese vacío lo que se genera es una gran, la palabra impunidad lo dice todo, donde lo peor del ser humano se manifiesta. Hay personas que usan el término, ¿sabes?, como que demoníaco, satánico, porque a la vez que el ser humano no tiene barrera de contención, y se han hecho experimentos de esto, Lilo, estoy seguro que estás al tanto, hay películas donde cuando no hay barreras de contención, ni morales, ni políticas, ni civiles, pues el ser humano sí que es peor que los animales y puede ejercer una especie de sangrienta vocación, ¿no? Y yo creo que en mucho sentido Cuba, no estoy tratando de pintar un universo orwelliano, pero en mucho sentido lo es, puramente, ¿no? Y podríamos pasar, Lilo, si te parece bien, tenemos algunos fragmentos para mostrar. Y sí, por favor. Miren, lo que van a ver es un fragmento del making of. La película making of no se ha estrenado. Pensaba estrenarlo luego del 26, que salga al aire de la película, o sea, está en los cines, pero por la importancia de esta reunión, de estar con ustedes, quise que se viera un fragmento de este making of que dirigió Luan Broderman, un joven que trabaja conmigo, cubano también. Entonces pueden ver un fragmento del making of de la película. Excelente. Los asesinatos que se cometieron allí fueron dramáticamente bien producidos, que a mí me rompieron el alma, que se me aguaron los ojos. Y además los que trabajaron en la producción hicieron una tarea magnífica en buscar las locaciones. Lo más difícil de encontrar y de lograr fue el Castillo San Marcos, que fuimos a San Agustín, hicimos todo un scouting de la locación y nos negaron el permiso, y eso nos complicó la producción. Y entonces yo tuve que empezar a hacer una gestión en Puerto Rico. Puerto Rico fue un challenge, porque además estábamos con el morro abierto al turismo. Teníamos que controlar el público y además teníamos que hacer ni más ni menos 7 fusilamientos. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Viva Cristo Rey! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú, dale. Van a ser testigos de cómo acusan a un inocente. Yo no tengo nada que ver con lo que me acusan. Desde que nos reunimos, Ernesto Díaz Rodríguez y yo, con Lilo y con Leopoldo Fernández Pujal, que le propusimos a Leopoldo que tratara con Lilo el tema de la película, desde ese momento Lilo se entregó a este proyecto. Lilo y los actores y los técnicos han tomado este proyecto no solamente desde un punto de vista profesional, artístico, sino como una causa. Porque han puesto su corazón, han puesto su vida, han puesto ahí todo su empeño por tratar de que la cinta sea lo mejor posible. Y se está haciendo con mucha entrega también. Hay muchos actores de experiencia, o sea, de una trayectoria increíble, y también hay muchos jóvenes
que están muy entregados y muy entusiasmados con contar la verdad y con hacerlo lo mejor que pueden. Es impresionante la entrega que tienen los protagónicos y todos los que rodean a los protagonistas de esta historia. Ese es este mundo maravilloso de la actuación, de que uno puede vivir a través de otras personas, puedes vivir diferentes personajes en tu vida. Y este para mí es uno que va a ser sagrado. Fue una combinación de todo. Fue el lugar donde lo hicimos, la sinergia que hubo entre Ricardo y yo, el poderme meter y pensar lo que una madre puede sentir después de no ver a su hijo durante 13 años. Y pensar que pasó por todo eso fue suficiente como para crear en mí una emoción. Fue muy desagradable y a la vez me sentí muy satisfecha de que los dos pudiéramos sentir lo mismo. Lilo, una vez más, las personas están hablando en cámara, están hablando en el making of y se emocionan y se les quiebra la voz. Tú que estuviste ahí, tú que tuviste que hacer esto, sabemos que el trabajo de un director tiene que ser un pequeño dictador, tiene que estar al tanto de tantos detalles, luz, sonido, el macheo. ¿Qué pasa con las emociones durante el rodaje? Lo primero que hice cuando trabajamos el guión, hablé que ya íbamos a arrancar, me reuní con todos los presos posibles, con los familiares, me leí el libro de Ernesto Díaz Rodríguez, René de Castro, Contra Toda Esperanza, lo releí, leí varios libros, vi documentales, y cuando trabajamos el guión junto con Ángel Santiesteban y Juan Manuel Cao, se hicieron 17 versiones que las revisaba el inversionista y estos Ángel y Ernesto. Cuando ya queda aprobado el guión que vamos a trabajar, lo primero que hice fue alquilamos un estudio inmenso y traje a los presos todos los días a hablar con los actores, con el equipo técnico y de producción, que le preguntaran todos los detalles, cómo era la vida en prisión, cómo era el botón la P de qué tamaño era, de qué color la ropa, todos los detalles. Fuimos construyendo la escenografía y ellos iban observándolo, esto aquí no, esto aquí sí. Y a partir de eso sí me di licencias artísticas, cómo escoger al joven de la barba, que es la imagen del Che Guevara o de Fidel Castro, porque los militares en prisión en Cuba no usan barba. Yo dije, pero yo quiero la imagen de la revolución, yo quiero que se vea eso. O sea, artísticamente me tomé licencia que el actor que hace el poeta lo quería con un aire romántico, como un Mambí, como un Ignacio Agramonte, quería eso. Y los actores, el equipo técnico de producción iba bebiendo esa savia directamente de ellos. Y bueno, lo que más recuerdo de la película fueron llantos, aplausos y abrazos. Cuando estábamos metidos en la galera, que están los actores ahí demás, a veces estaban filmando y llegaban dos ancianitos que habían sido presos y empiezan a mirar todo. Los actores paraban y los aplaudían a ellos. Los aplaudían a ellos. Ellos eran las estrellas. Las estrellas eran esos ancianos. De hecho, uno de los que más cerca estuvo con nosotros fue el Guapo Rivera. Agapito el Guapo Rivera, a esos que Fidel Castro le decía bandidos, a esos que le decían bandidos, que eran hombres que fueron a luchar al monte, porque se dieron cuenta que los que tenían algo se lo estaban quitando, ¿para qué queda para ellos? Así decía el Guapo Rivera, que era un señor, prácticamente un muchacho, y se fue a luchar contra el castrismo y tuvo 26 años preso plantado y murió en diciembre. Murió en diciembre y a él quiero dedicar la película hoy, este estreno para él y también para el poeta Ángel Cuadra, que acaba de fallecer también, y cuántos personas han fallecido y no han podido ver la película. Pero bueno, hoy es el día del estreno mundial y la película teníamos la sensibilidad a flor de piel, porque los actores cantaban el himno de la montaña de un preso político, la cantaban juntos con los presos cuando nos reuníamos. O sea, ellos más que actuar
ese elenco vivió el proceso, se convirtieron en plantados, bajaron de peso. Si ves el trabajo que hace Bonco Quiñongo, ese actor que es humorista, la gente todo el mundo se sorprende porque lo ven en un rol dramático que le decimos, a partir de ahora, la gente te va a ver con otros ojos negros. Entonces, el guión está hecho así, que él representa a los presos de raza negra, el poeta representa a los artistas del presidio, y así es un homenaje a todos, no es la vida de uno, es la vida de todos estos hombres, esos hombres que narrabas al principio, que describías al principio, esas almas buenas. Y yo he compartido, Oscar, te doy la palabra inmediatamente, solamente para decirle que he compartido en el chat de YouTube La Montaña, la canción La Montaña, que eso la conocí viendo materiales a propósito del presidio político plantado de Manuel Villanueva, que hay un momento cuando él fallece, que se reúnen también todos estos hombres allí ya mayores y la cantan, ¿no? Y esa canción vibra. Pasa siempre que muere un preso político, canta la canción. Sí. Esa canción es un himno al espíritu humano, al espíritu de la libertad, es un himno al futuro, ¿no? Y es también, Lilo, una canción que tenemos que recuperar, porque yo creo que también para las nuevas generaciones, tú sabes, se asocia a la política con algo que los jóvenes ya no quieren hablar de política, etcétera, y se pierde la dimensión humanística de esto. Oscar, Lilo tiene que retirarse en unos 5 minutitos, pero por favor, todo tuyo. No, al contrario, entonces no le voy a quitar tiempo, solamente pedirle que haga ya un resumen como tal y que hable sobre el tema de, como tal, todo, la SUMAP, todo este proceso que representaba, porque ahí fue preso no solo los que llamaban bandidos, como él le dice, ahí fueron presos homosexuales, artistas. Ahí ibas preso, vamos, porque miraras un poquitico jorobado, escribieras una carta, el mismo Alexander Solzhenitsyn, por ejemplo, para retomar el tema de Archipiélago Gulag, fue una carta interceptada. Y es que yo lo veo tan repetido el patrón cuando me he puesto a estudiar un poco con respecto a Cuba, es que estos cabros copiaron las cosas, o sea, lo que hicieron fue copiar exactamente ese sistema. Entonces lo que me gustaría es que ampliara eso. Mira, en Cuba, cuando reordenemos la historia, hablando del Escambray, de los alzados del Escambray, de las guerrillas, no solo el Escambray, era en toda Cuba, porque había alzados en Camagüey, en el norte de las villas, en Matanzas, era en toda Cuba, al Pinar del Río. Hay dos cosas que nunca se dicen. Hablaron de una campaña de alfabetización, y eso fue una estrategia de guerra. Mandaron jóvenes hasta menores de edad a una zona de conflicto. Querían un mártir. Mi abuelo fue con 17 años alfabetizado. Eso es una irresponsabilidad. ¿Cómo tú mandas a un joven a alfabetizar a quién? Espera que no haya eso eso es una irresponsabilidad o una provocación. Otra cosa son los pueblos cautivos. Arrancaron a los campesinos que apoyaban y a los que no apoyaban, a los alzados. Los concentraron en los pueblos cautivos, solamente comparado con la reconcentración de Weyler, que el padre de Castro seguramente le contó porque era soldado de Weyler, de Valeriano Weyler. En los pueblos andinos, López Peña, todo eso hay que contarlo. Todo eso un día hay que poner en el justo lugar, porque, por ejemplo, Osvaldo Ramírez, que para el castrismo era un bandido, era capitán del ejército rebelde. O sea, fue un rebelde mientras estuvo con ellos, y cuando se alzó contra ellos por impusieron el comunismo, era un bandido. Entonces hay que revisar todos esos conceptos. Uber Matos. Uber Matos, por ejemplo, también. Uber Matos, por ejemplo, no. De eso hay casos muchísimos. Eusebio Peñalver Mazorra y... El delito principal de ellos fue no ser comunista, yo creo, porque muchos de ellos lo que dijeron fue, tú nos prometiste... Sí, es que el mismo Fidel en inglés y en español había dicho que no era comunista, pero es que las grabaciones están, ojo, no es que lo estoy diciendo yo, que soy un gusano exiliado. Es que Fidel dijo, yo no soy comunista, I'm not communist, lo dijo él mismo. Y después dijo, soy comunista. Y después, soy y seré, y la revolución... Entonces, imagínate. Me encanta investigar. ¿Conoces a Jorge Sotús? No, dime. Sí, háblame de él, por favor. Jorge Sotús, personaje borrado de la historia de Cuba. Si tienen 3 minutos, le cuento una anécdota rápida. Cuando Fidel llega en el Granma Fidel y sube a la sierra, que le caen a tiro, él llega a la sierra, Fran País le envía a Jorge Sotús
para reforzar. Y la primera columna de hombres que sube a la sierra lleva hombres y armamento. Cuando llega allá, Che Guevara le dice a Jorge Sotus que se ponga bajo sus órdenes. Dice, no, voy para la columna 1, yo soy jefe de un pelotón. Fidel Castro ve que Sotus es un tipo muy valiente, probado en Santiago de Cuba, fuerte, lo manda para Miami a buscar armas y cosas por allá. Lo sorprende el vacío de poder que dejó Batista, que Fidel entra al poder y Sotus vuelve a Cuba. Cuando Sotus se da cuenta que el castrismo era estudiar para el comunismo, se rebela contra el Castro, lo meten preso 9 meses, se escapa de la isla de la juventud, va para los Estados Unidos y sigue luchando desde acá y muere muy raro, electrocutado en un barco que estaba limpiando. Eso no es lo peor. En el 2007, cuando conmemoró 50 años de la subida de esos jóvenes a la sierra, condecoran a otra persona que además dio un discurso y se apropió de lo que hizo Jorge Sotus. Mira el nivel de desvergüenza, de mentira, de manipular la historia de ese sistema. O sea, con eso creo que me despido. Voy para... hoy es el día de la premier, el gran lanzamiento y ¡viva Cuba Libre! Viva Cuba Libre, Lilo. Muchísimas Cuba gracias. Libre, muchísimas gracias. Gracias. Lilo Vilaplana, director.com, plantadosfilm.com y nos vamos a quedar Oscar y yo un ratico. Gracias, Lilo. Nos vemos pronto. Nos vamos a quedar un ratico más, Oscar y yo, hasta concluir la hora de la balsa virtual. Y también, por supuesto, estamos invitando a todos los comentaristas, a todas las personas que estén viendo la directa en este momento y si quieren hacer alguna pregunta, pues los productores no las pueden hacer llegar, ¿no? A nosotros, ¿no? Que somos solamente 2 personas que, bueno, que no estamos vinculadas directamente con la película, pero somos 2 lectores muy atentos, 2 audiencias. Oscar, yo pude disfrutar completo, no sé si tú lo pudiste, el making of, no sé si tuviste acceso a él. No lo he visto, tengo que verlo. A falta del hilo, te tengo que decir que fue conmovedor, o sea, como que a nivel técnico, claro, no queremos hacer ahora un elogio técnico de algo que tiene un valor humano tan fuerte, ¿no? Pero este muchacho, este hombre, este muchacho, este cubano, ha hecho un trabajo junto con todo el equipo, ¿no? Con toda la producción, con la buena financiación, es importante decirlo. Los proyectos, señores, tienen que estar bien financiados. De lo contrario, terminamos nosotros mismos tapiando, ¿no? El arte que queremos hacer y, por ejemplo, él tuvo que representar de incontables maneras la muerte, porque muchas de estas personas vieron matar. Yo he leído muchísimos testimonios, la famosa bayoneta, a bayonetazos limpios. A veces la bayoneta, por error, sin que ellos quisieran, te abría una vena y usted se moría desangrado en el cañaveral. O sea, esto que parece que se ha convertido en el género de Tarantino y el splatter, etcétera, esto pasaba. O sea, personas tintas, bañadas en sangre, una cosa que no tendría ni por un simple punzorancito que les había abierto una arteria y murieron porque le dijeron al capitán: yo no deshiervo este campo, yo no me meto en ese surco. Bueno, pues el precio por decir yo no deshiervo este campo, que ni siquiera es una objeción de conciencia, es una simple resistencia física ahí que no, a este campo no, es la muerte. Y eran trabajos forzados, que es una parte que yo creo que hay que aclararla. Son campos de trabajo forzado, que ahora mismo, ¿cómo se llama esta Castro? Ahora se me olvidó el nombre, Mariela Castro, creo que es como se llama, que ella misma es homosexual, es la representante del movimiento LGTB en Cuba, le quita hierro. Y dice, no, eso era ahí, pero se iban a entretener y cantaban canciones y no sé qué. No, ahí metieron homosexuales, metieron músicos, metieron cantautores, metieron de todo, junto con los presos políticos y los presos comunes en trabajo forzado. O sea que eso yo creo que es una parte sumamente importante. Sí, Oscar, es como te digo, mi experiencia con las universidades de Estados Unidos. Y ahora quiero poner también un comentario que nos está haciendo Gladys Basail en el chat. Pero es como que en todo el mundo, no vamos a decir izquierda-derecha, se asume que los gobiernos, incluso los gobiernos democráticos, tienen zonas oscuras. Y ahí debe estar la prensa para exponer y para criticar, y los whistleblowers, y los gobiernos de por sí son instituciones de poder y el poder corrompe. Pero de repente, cuando se trata de Cuba,
la magia demagógica de Fidel Castro fue borrar el nombre de gobierno. Muchas veces tú sabes que en Cuba no se habla de gobierno, se habla de esa palabra que es un significante vacío, revolución. Entonces, cuando alguien viene de afuera, muchas veces hablan de la alternativa, una utopía alternativa al capitalismo, un mundo alternativo a los mercados. O sea, es como una resemantización del lenguaje para tapar lo que es una realidad universal, desde los aborígenes hasta la más desarrollada democracia. En el momento que se constituye como poder, ese poder necesita ejercer prácticas de represión para instituir su orden. De lo contrario, el orden se desintegra. Entonces, da la impresión de que Cuba funciona por una especie de polvo mágico, de que no hay represión, de que no se desplazaron poblaciones enteras, como los pueblos cautivos que se sacaron del Escambray y se llevaron decenas de miles de personas hacia otro pueblo. Da la impresión de que no hemos tenido éxodos migratorios de cientos de miles de personas, incluso la famosa millones. Peter Pan, Peter Pan también, pero bueno, ya somos 3 millones fuera de Cuba. Y yo veo Venezuela como una extensión de Cuba, así que son 5 millones y medio más de desplazados que tenemos fuera de Venezuela. O sea, es como que la gente piensa que nosotros vamos a hacer turismo fuera de otro país, ¿sabes? Como si a mí me gustaría pasar estos 10 años que he pasado, me gusta, 10 años lejos de mis padres. O sea, sí, estoy encantado de la vida, ¿sabes lo que te digo? Y lo que hablabas de la neolengua, yo creo que esto George Orwell en 1984 lo marca muy bien, porque ¿qué pasa? Yo creo que no hemos tenido todavía autores como tal, porque se narran las historias así, pero tan relevantes así como que te explican qué es exactamente lo que ha pasado. Por ejemplo, en 1984 te dibujan exactamente lo que pasa con el lenguaje, cómo se van quitando las palabras, cómo se transforman las palabras. El otro día estaba hablando con Ruama y ella hablaba de libertad y yo le decía, ¿pero qué libertad? Si la libertad en Cuba es la libertad contra el imperialismo yanqui. O sea, el significado de libertad es otro completamente diferente. El significado de independencia, el significado de patria inclusive. Y tú ves una frase que dice, yo soy Fidel. ¿Cómo que yo soy Fidel? No, yo soy yo. ¿Cómo que yo soy Fidel? Y entonces a través de todos esos eslogans, años y años. Y después la prostitución, ¿no? De todos los mártires, la prostitución de las grandes figuras. La prostitución, por ejemplo, de José Martí, yo creo que es, vamos, innegable. En Venezuela ha pasado otro tanto con otras figuras que bueno, ya ellos lo saben y hasta le cambiaron los símbolos patrios. Es que es una barbaridad lo que se hace. Coincido contigo, Oscar. Nos falta, entre otras tantas cosas, un filólogo, un académico como Víctor Kempler, que fue el que escribió La lengua del Tercer Reich, refiriéndose a la Alemania totalitaria, ¿no? Como si yo controlo tu lenguaje, técnicamente, eso lo saben los programadores, técnicamente tú no puedes pensar. De verdad que no puedes pensar. Ahora, siempre hay un espacio para la libertad, para el espíritu humano. Los cubanos con anteojeras caen en Miami y 2 minutos después ya esos se liberan de esa costra, ¿no? Pueden caer un poco en la simulación, en la hipocresía, pero de alguna manera la libertad se regenera en el espíritu humano mucho más rápido que el trabajo que cuesta destruirla. Pero sí ha habido un esfuerzo sistemático desde los uniformes, desde las pañoletas, desde los libros de historias, desde la estigmatización de la República. Sí, la estigmatización de la República, Oscar. O sea, que es como decir, la República fueron 60 años, ¿no? 50 y tantos años de corrupción, de racismo, de opresión. De colonialismo, la neocolonia. La etapa neocolonia. Fuimos neocolonia. Y fíjate que la palabra neocolonia. La república mediatizada. Se estigmatizó como una neocolonia. Y por cierto, hablando de este tema, para ir resumiendo un poco, cuando se hace la Constitución de 1976, el nombre de la Unión Soviética se incluye en la Constitución y se dice que la República Cubana se basa en las relaciones con el campo socialista y la Unión Soviética. O sea, una Constitución que está diciendo que la legitimidad instituida constitucionalmente depende de la alianza internacional con el comunismo y se menciona la Unión Soviética. Después eso se quitó, Oscar, en el año 92, porque desaparece la Unión Soviética y hoy no aparece el nombre de Rusia ni del comunismo internacional en la Constitución cubana, pero estuvo desde el 76 hasta el 92.
Oscar, el programa vamos resumiendo, ha sido impresionante realmente. Te estaba comentando que Gladys Basay nos comentó en el chat que ella de niña fue llevada allí a esos lugares del Escambray para que viera, ¿no? Donde habían colgado, donde habían ahorcado a un maestro, no sé qué, estos muchachitos inocentes, además de muy buen corazón, que fueron llevados a una zona de guerra como escudo humano, porque el castrismo se ha basado todo el tiempo en que le conviene tanto la víctima en el enemigo como la víctima propia. Un avión que le pongan una bomba, eso para ellos es una maravilla, y probablemente ellos instigan muchas veces este tipo de acción violenta, porque sobre la muerte, el atentado de la Cubre, los sabotajes, sobre esa muerte, el castrismo ha constituido gobernabilidad. Ustedes ven, el enemigo mata, tenemos que matar nosotros y no podemos permitir disenso. Y me gustaría recordar la frase que le pintaron frente a la casa de Osvaldo Payá, también asesinado por el régimen el 22 de julio de 2012, le pintaron una frase que decía: en una plaza sitiada, la disidencia es traición. O sea, los cubanos no tenemos el mínimo derecho humano de disentir. Tú disientes en la isla o fuera de la isla y tú eres un traidor, porque estamos en una plaza sitiada, y mientras existan los Estados Unidos, y ojalá que existan para siempre, pues Cuba tiene que estar siempre en pie de guerra. Nunca tenemos una sociedad libre, civil, plural, donde podamos progresar en todo el espectro político, sino que estamos condenados a esta especie de monólogo que va de alguna manera empobreciendo nuestro criterio. Oscar, háblanos un poquitico rápidamente de tu canal, lo que haces allí en tu All Hardcore para que los lectores de Federalismo y Libertad pues se queden con esa nota de este programa especial con Lilo Vilaplana y su filme Plantado, que se estrena. Bueno, yo en mi canal principalmente lo que más estoy estudiando es economía, no les voy a mentir, y por tanto estoy hablando demasiado de lo que es la economía liberal, aunque eso no te aleja, como quiera que sea, de todo lo que está relacionado con el comunismo, porque al final el socialismo, el comunismo, como le quieras llamar, es un imposible económico. Por eso en todas partes termina en desastre. Ahora mismo tengo un debate, por ejemplo, con un muchacho que es español, y está en eso, en que dice que que Cuba no es verdadero comunismo, que en Cuba no hay socialismo verdadero. Y tú te quedas así como diciendo, bueno, entonces, ¿dónde es? ¿Dónde es que se ha instaurado ese comunismo y ese socialismo verdadero? ¿Qué pasa? Que cuando tú te pones a estudiar un poquito, cosas que no podíamos estudiar en Cuba, no sé, yo qué sé, Mises, no sé, quizás tú eres un poco más artista que yo, pero si tú te buscas un poco más la economía y te metes un poquito más en ese mundo, te das cuenta y tú dices, wow, o sea, cuánta razón tienen esta gente, ¿no? Y te das cuenta que de Cuba, por más que sí, ya no quiero más comunismo, pero es que en el mismo Occidente, sobre todo en Europa, y ahora se está trasladando hacia aquí, hacia Estados Unidos, la socialdemocracia nos está llevando a un camino, a ese mismo camino de que la izquierda no quiere que salgan películas como la que va a salir ahora, como Plantados, por ejemplo. No, lamentablemente es esta la nueva izquierda que hay, y lamentablemente es así. Esta izquierda literalmente es anticapitalista y está romantizando con el comunismo. Y ahora se está romantizando el comunismo cubano. Y desde mi punto de vista es muy lamentable, es muy, muy, muy lamentable, desde mi punto de vista. Sí, coincido contigo, Oscar, pero tenemos una línea de esperanza. O sea, esas izquierdas ya un poco anquilosadas, obsoletas, de partidos comunistas y socialismos de diversa índole, yo creo que hay una generación nueva que se está moviendo en Latinoamérica que ve a Cuba claramente como una dictadura. Estoy pensando en Chile, por ejemplo, estoy pensando en izquierdas chilenas que en su momento no fueron nada solidarios con el presidio político ni con la realidad que vivíamos los cubanos, pero en las realidades actuales, tal vez por la actualización que se ha visto en Venezuela, hay que hacer un sinónimo. Tenemos que trabajar pacífica, bellamente para ese sinónimo, socialismo. La idea del socialismo, mira, llámale socialización, lo que tú quieras, pero la idea del socialismo real, histórico, tal como ha sido implementado una y otra vez por todas las razas en todas las épocas desde el año 17 hasta acá, significa opresión. No es otra cosa. La palabra capitalismo, si la palabra capitalismo para ellos significa opresión, cuando capital significa el libre flujo de capital, bueno, socializar, la palabra socializar también, cuando ha sido implementada, significa usted
pierde las dimensiones sociales del ser humano. Usted no se puede asociar ya para crear una revista literaria, no se puede socializar para crear una película, no se puede socializar para tener un periódico, no se puede socializar para tener una empresa, no se puede socializar para salir y entrar libremente de su país. O sea, a fin y al cabo, socialismo en la vida real, con o sin capitalismo de Estado al modelo chino, asiático, etcétera, lo que ha representado es que una dimensión del ser humano queda completamente coartada. Usted solamente le queda ante el Estado asentir, que es exactamente, por ejemplo, lo que no quieren los norteamericanos. A los norteamericanos le cae muy mal que el Estado le diga lo que tiene que hacer. Y contra, qué cosa más triste que cuando van estos jóvenes, estos estudiantes a Cuba, no tengan el mismo espíritu rebelde, el mismo espíritu plantado, ¿no? De mirarle al Estado, plantarle cara al Estado revolucionario cubano y decirle: a ti tampoco te voy a creer, a ti tampoco tengo que seguir al pie de la letra todo lo que tú publiques. Yo voy a cuestionar cada una de las directivas o de las leyes que vengan del Estado cubano, ¿no? Ese espíritu rebelde da la impresión que se pierde, y por eso a mí me gusta hablar un poco del precio de la utopía, Oscar, ¿no? Porque no es el precio de la dictadura, que sabemos que siempre es terrible, sino el precio de esa narrativa. Está conectado con todas las referencias que tú has hecho a Solzhenitsyn, a Orwell. El precio de esa narrativa idílica, decía Milán Kundera, el idilio, ¿no? Estamos en un idilio y hasta las grietas de los edificios son lindas, y los niños que no tienen el vasito de leche también son lindos porque son todos los niños. O sea, ese idilio es el que tenemos que romper, pero yo creo que hay gran esperanza, y la comunidad virtual que estamos creando los cubanos, sin depender de los medios, sin depender de las fake news, sin depender del poder, del cuarto poder, que sí está completamente inclina hacia todo lo que sea en contra de mercado, y también desenmascarar al régimen y decirles que el régimen cubano es el más comercial y el más mercadotécnico del mundo, y se ha pasado la vida traficando capitales. Lo que pasa es que capitales para ellos solo, monopólicos, y capitales mal habidos, de la guerra, de la droga, de la violencia internacional, de la injerencia en toda Latinoamérica para destruir las democracias. Oscar All Hardcore en YouTube, te agradezco infinitamente que estás aquí. Estamos invitando, para cerrar, a toda la audiencia de Federalismo y Libertad a seguir, por favor, nuestro canal Federalismo y Libertad. Ya estamos llegando a los 10,000 suscriptores, un trabajo de día a día. La Balsa Virtual va a seguir transmitiendo con una frecuencia más o menos quincenal, invitando a diferentes temas de relevancia, sobre todo para las Américas en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Lilo Vilaplana, por haber estado aquí con nosotros. Ya tuvo que retirarse para la premiere de su película. Y muchísimas gracias, Oscar Old Hardcore, canal de YouTube. Y bueno, soy Orlando Luis Pardolazo. Hemos estado acompañado por Frank Zimmerman, también director del Centro Latinoamericano de Federalismo y Libertad. Y nos vemos en una próxima emisión de la Balsa Virtual en este canal, Federalismo y Libertad. Muchas gracias.